Ideas fresh, mentes on point, un espacio único donde todo Bueno, es... que te han nombrado... ¿Qué te han nombrado? Pues nada, soy nueva directora de Originals. Básicamente pues voy a estar un poco al frente pues, de las producciones propias y coproducciones, un poco que se hagan en Mediatak. He visto que mucha gente te está felicitando y la verdad que es muy guay ver cómo te están reconociendo, ¿no? Todo aquello que has ido trabajando durante años, así que, bueno, te felicito. Gracias, sí, es bonito ver cómo la gente pues te sigue y se alegra por lo que vas consiguiendo, ¿no? Sí, porque hay en la parte original, hoy vamos a hablar obviamente del eje audiovisual dentro de Mediatak, que es uno de los 3 ejes importantes. Obviamente tú ya lideras Original, que es la parte de ficción, no ficción, todo lo que es llevar proyectos y no productos, sino proyectos. Uh-huh. Y luego por otro lado ya tenemos todo lo que es publicidad, proyectos y demás. Eso es, pues ahí están todo el resto de productos pues que están más enfocados pues a empresas o otro tipo de servicios pues que requieran cobertura audiovisual. Entonces, entre esos productos, ¿no?, que hacemos, obviamente está la publicidad, y justo esta semana se está publicando una campaña que realizamos para el Gobierno de La Rioja. Entonces, ha sido como un proyecto muy interesante de realizar a todos los niveles, no solo pues un poco por cómo ha sido la campaña o por resultados, sino porque creemos que también es algo bonito porque está relacionado con la sostenibilidad. Entonces, también poder realizar trabajos en los que humanamente te hacen como pensar y tener otro punto de vista y apoyar causas que pensamos que son positivas para todos, pues la verdad que es bueno para nosotros. Sí, claro, aquí no hay nada de postura, no es nada posh, sino realmente es así. O sea, fuimos a ayudar, ¿no?, que una parte del Gobierno de La Rioja pueda comunicar lo mejor o más eficiente posible la necesidad que hay de ser conscientes que la madera viene de un sitio, que proviene y hay un montón de gente que trabaja en ella, es decir, que está en todos lados. Entonces, claro, llegar a conquistar esa comunicación requiere pues también de aprender mucho, una fase de aprender, ¿no?, de escucharles. Sí, para nosotros fue interesante eso, pues recibes el proyecto, pero luego hay cosas técnicas con las que te encuentras y que por suerte tuvimos la oportunidad de hablar con los técnicos que están al frente de la Dirección General de Biodiversidad, que es con quien estuvimos trabajando mano a mano, y estuvimos trabajando pues con la gente que está a pie de monte, digamos, ¿no? O sea, pudimos hablar con los guardabosques, nos llevaron en los jeeps. Es que esto es literal. Total, pudimos ver realmente el trabajo que hacen en verano, en invierno, o sea, yendo por zonas realmente de difícil acceso, con lluvia, con nieve, y viendo pues el trabajo real que hacen. Y entonces nos dimos cuenta que realmente es un trabajo muy importante, que está muy poco visibilizado y que realmente necesitaban nuestra ayuda para comunicar todo lo que hacen, porque tienen mucha actividad que es súper importante para que los montes estén bien cuidados y luego obviamente pues para obtener todos esos productos que se obtienen de la madera, y nos dimos cuenta que es que ese trabajo pues casi como que pasa desapercibido. Entonces fue realmente como que nos apasionamos también con su trabajo y eso ayudó a que pudiéramos contar mejor pues y realizar mejor pues toda esta campaña. ¿No crees que, o sea, del mismo modo que nosotros ahora estamos comunicando esto, una especie de case study de cómo se hizo tal trabajo, en realidad no lo comunicamos desde un lugar de es un producto, sino realmente nos vinculamos, esa fase de descubrir qué hacen fue real, o levantarse a las 7 de la mañana, escucharles, compartir un amanecer, estar en el jeep, dando saltos por el monte, escuchando las historias personales. O sea, todo lo que hay detrás, realmente lo que se está visibilizando, ¿no?, a partir de que nosotros hemos cambiado también el eje de cómo queremos construir nuestra marca, la empresa y crecerla. Claramente esto es un buen caso de estudio, ¿no?, en todos los ejes. Total, sí, realmente es cómo implicarte en un proyecto, tener una escucha activa y aumentar el punto desde que se inicia el trabajo, ¿no? O sea, que todas las acciones que hemos llevado a cabo desde el planteamiento cero, que todo haya servido para aumentar la comunicación, la visibilidad, el impacto, que es lo que se buscaba. Todo esto tiene un inicio, tiene una preproducción, tiene una fase de idea. O sea,
¿Abordamos eso? ¿Cómo lo tenías tú pensado, abordarlo? Sí, pues contar un poco cómo ha sido todo el proceso, ¿no? Realmente, bueno, esto fue a través de una licitación, es un concurso público, pues donde todas las empresas que quieran pueden optar a presentarse. Se realiza una propuesta y en caso de que sea la que más les gusta, por diferentes motivos, pues eres seleccionado y realizas el trabajo. En nuestro caso, pues tuvimos la suerte de ganar este concurso público y tras presentar una idea inicial basada en unas premisas que nos daban, pues comenzamos ya cuando nos dieron el proyecto a trabajar ya, ¿no? A bajarlo todavía más a tierra. Nuestra primera propuesta, la verdad que fue ya muy certera, a veces puedes bajar más a la realidad los proyectos, otras que eso ya menos. Venía aterrizado de haber ganado el concurso, ¿no? Porque ya habías dado en las claves que ellos, ¿no?, querían. Exacto, comunicar. o sea, una de las claves importantes, ellos ya tenían un claim para la campaña, que era me gusta la madera, ellos tenían como determinadas situaciones que ya habían estudiado, ¿no?, que podrían ser buenas para visibilizar, y a partir de ahí nosotros nos dieron también como mucha libertad a la hora de conceptualizar esto. Entonces, de una manera muy rápida, al empaparnos un poco, pues como hablábamos, de qué es la gestión forestal sostenible, pues vimos que en realidad, al ser algo súper humano, que todos teníamos que estar involucrados como sociedad, ¿no? Porque Claro. es un mensaje para la sociedad, pues que teníamos que implicar también a la sociedad a la hora de realizar el vídeo. Entonces creo que esto fue uno de los ejes clave porque en vez de contar con actores profesionales, que sí que algunos han participado, la mayoría de las personas que aparecen en el vídeo es trabajadores, empresarios, gente que está relacionada con la sostenibilidad en su día a día desde muy diferentes ámbitos. Pues desde arquitectos que trabajan la sostenibilidad desde Passive House, que es como construyen las casas, hasta una empresa de fabricación de muebles con madera certificada, a una tonelería que lleva pues desde 1800 y pico haciendo toneles, pero que en ese proceso de fabricación pues han implicado y han metido la sostenibilidad mediante biocombustible, mediante aprovechamiento de sus residuos. Entonces fuimos buscando todos esos casos de estudio, en este caso en el ámbito de La Rioja, de gente que nos pudiera contar su historia y a los que creíamos que era importante también poderles hacer un homenaje de todo ese esfuerzo que ponen en el día a día y esa implicación. Vale, ok, eso está muy bien. Tienes un copy, tienes ya un proyecto, tienes clara la estrategia de con quién quieres contar, entonces ya, ¿no?, se va generando esos perfiles, se van rellenando los espacios, esas personas van a representar a sus propios nichos, ¿no? Cada uno va a ser como representante en esta campaña Me gusta la madera. También hay luthier, que es brutal, me encanta. Sí, súper bonito. Entonces, claro, toda esa fase ya de preparación, de preproducción, ya empiezas a tener claro, ¿no?, hacia dónde quieres llevar la pieza audiovisual o las piezas audiovisuales. Entonces, a partir de ahí ya localizas. Toda esa fase, ¿cómo fue? Recordemos. Previo a eso, es importante saber que este anuncio tiene dos partes. Es una campaña que está formada por varios vídeos o varias piezas audiovisuales, pero lo que es el vídeo principal tiene, digamos, dos partes. Una primera parte, que es esta publicitaria de la que estamos hablando, en la que participa mucha gente, es un anuncio al uso, con una voz en off, ¿no?, lo que podemos identificar como un spot de televisión, que ahí tenemos claro que nuestro público objetivo es pues toda la sociedad riojana, en este caso, que era el público objetivo, ¿no? Y entonces ahí, de una manera pues más artística, ¿no?, con mucho cuidado, con mucho mimo en la imagen, con una colorimetría determinada tanto a nivel de luces como de propuesta estética, a nivel de elementos de arte, elementos de vestuario, pues intentamos mandar como esta idea, este relato de que la madera está en todos los lados, que casi está ahí presente en nuestra vida sin que nos demos cuenta y que nos gusta, ¿no? Entonces, con este claim, un poco la idea y con esta voz en off, lo que intentamos es pues poner en valor este objeto y obviamente el previo, que es cómo se obtiene. Bueno, entonces el proyecto tiene una pieza central dividida en dos partes, luego tiene ya como otras piezas que acompañan, ¿no?, ese mensaje, y lo que dices también es que la pieza en sí misma contiene todo el resumen general, digamos, en un plano más generalista, la parte más atmosférica de cómo debe de transmitirse esa sensación de, oye, esto está en todos lados
y me gusta, ¿no? La madera es importante para mí. Entonces, afianzar en la memorabilidad con ese ejercicio también estético, junto con esa pericia, ¿no? técnica, pues dejar como eso flotando, y luego ya detrás van a ir apareciendo más impactos, que son ya los vídeos donde conecto con las personas que representan esos nichos. Exacto, o sea, esa idea principal es, pues, a través de una puesta en escena y de una creatividad, pues poder conectar con esas personas y con esos momentos de su actividad para transmitir esta idea central sobre el uso de la madera. A partir de ahí, pues son más de, creo que 7 ejemplos diferentes que luego sí que se han pildorizado y se han hecho como píldoras independientes, etc. Pero sí, el producto principal pues es un spot dirigido para televisión en el que participan todos y bueno, pues totalmente publicitario, digamos. Y luego está esta segunda parte que es interesante porque ahí ya cambiamos de público objetivo, en vez de ser toda la ciudadanía, ahí nos vamos a un nicho. Para la Dirección General de Biodiversidad era importante que los niños, que al final, ¿no?, pues son un poco el futuro, pues supieran de qué estamos hablando, qué es la gestión forestal sostenible, cómo se trabaja en los bosques, de dónde viene la madera. Parecen cosas muy obvias, pero a veces hasta los mayores también son cosas que no pensamos. Entonces, en realidad, ellos querían pues que este vídeo también se pudiera divulgar en centros educativos, en escuelas, para que los chavales pues pudieran entender un poco mejor las cosas y darle el valor que tiene. Entonces, en esta segunda parte del relato, pues decidimos que en vez de, como en la primera parte, que es una voz en off, que es la propia madera la que nos habla, ¿no?, y nos dice sus propiedades y lo que nos ayuda, en esta segunda parte realmente es un niño, ¿no? Un niño es el que nos va contando como todo el viaje de la madera. Es un niño, pues obviamente, porque ¿quién mejor que un niño para contarle a otro de su misma edad qué es eso, ¿no? Y que capte un poco su atención. Entonces, pues nada, pudimos contar con Marc, que era un niño maravilloso, que le puso muchísimas ganas, y que con él estuvimos en el monte, y es el que va explicando cómo es el proceso de la madera, qué se planta, qué se tala, pues cómo se hace un poco esta gestión del bosque, pues para obtener pues esa madera realmente certificada y sostenible. Entonces es muy interesante porque son dos partes muy diferentes. Son dos partes muy diferentes, pero que a la vez combinan muy bien porque te engancha, ¿no? O sea, son como dos... son dos formas de contar un mismo mensaje que yo creo que termina llegando. Claro, porque ahí también hay otra clave. Es decir, si el mensaje es me gusta la madera y lo que hay que dejar en la memorabilidad es como pequeñas fotos de lo importante que es que eso se sienta, tanto en la parte educativa de divulgación ya entra, ¿no?, como una capa. Lo guay es que también se puede reaprovechar, ¿no? Como se va como haciendo una readaptación de los elementos para que tenga mucho sentido en cada capa de divulgación o de comunicación. Entonces, esa visión del niño aporta también mucha frescura, mucha ilusión, está planteado, ¿no?, desde el punto de vista también semiótico de que eso suceda, ¿no?, de que eso se vea, se plasme. Curioso, ¿no?, cuando analizamos todo tipo de productos o proyectos, tendemos a simplificarlo, pero luego la coherencia, lo importante que es, ¿no? En este proyecto, la verdad es que es interesante y reseñable, y invitamos a que lo vayáis a ver y buscarlo, justamente porque es un buen trabajo de una administración que ha logrado, junto con un privado, comunicar algo de forma eficiente y luego colocarlo en cada una de las estrategias que plantearon de forma también muy directa, ¿no? O sea, ahí se logra llegar, ¿no? Porque yo conecto con el luthier, por una cuestión mía, fíjate, yo conecto todo el rato con el luthier. Uh-huh. Y así habrá un montón de gente que esté conectando con el chef, conectando, ¿no? Porque hay diversos ahí participantes. Exacto. Al final, la oportunidad de poder contar con diversos perfiles, que es pues desde Francis Paniego, cocinero, a una escuela cuarto creciente, Montessori, perfiles muy diversos en los que la madera está presente, que a veces no lo pensamos y que nos ayuda a identificarnos. Yo me puedo identificar con la escuela de yoga, me puedo identificar, si me gusta más la música, como dices, con el luthier, que trabaja todo tipo de instrumentos de cuerda, o me puedo identificar pues con la persona que bebe vino, porque obviamente el vino está tratado en barricas, en toneles que están hechos de madera. Y la denominación clave y origen. Exacto, La Rioja. No podía faltar en una campaña de La Rioja el vino de Rioja,
pero todo tiene sentido, ¿no? Exacto. O sea, cada espacio que aparece y cada persona que participa tiene relación y es consistente y es coherente. El plano ese cuando gira el plato rodeado de toda la madera sobre la... Sí, o sea, es buenísimo. Sí, ese es Francis Paniego, bueno, es cocinero estrella Michelin, riojano. Y aparte del Echaurren, que es por el que es más conocido, pues tiene el restaurante Ton de Luna, que está en Logroño, y el restaurante está todo diseñado con elementos de mobiliario de madera, y realmente es un lugar muy bonito que te abraza. Entonces esa es un poco la idea, ¿no? Que al final lo que vamos contando en el spot te vaya abrazando, ¿no? Te vayas sintiendo como esa calidez que te va generando ese material, y de alguna forma pues como que se te va metiendo dentro, ¿no? Es literal, según lo narras, está dentro. Está dentro porque ha estado dentro en toda la evolución. O sea, desde que descubrimos el fuego nos ha acompañado, ¿no? Mientras combustiona nos ha dado calor. Luego nos ha protegido en el invierno, en esas cabañas que hemos ido creando, ¿no? Y a partir de ahí, pues hasta hoy. Incluso está aquí, la vemos en la mesa, la vemos en muchos sitios donde es core, ¿no? Lo curioso de todo esto es que si hubiéramos narrado todo esto de una manera, ¿no?, como muy, quizás no tan construida desde el punto de vista narrativo, audiovisual y tan pensado para comunicar y para adaptarse, la verdad que ese ejercicio de tener tan bien definido todo ese proceso de preparación hizo, ¿no?, que al momento de ir a rodarlo tengamos súper claro también toda la propuesta visual, esos espacios bien estudiados, ir a velocidad, porque también fuimos a mucha velocidad, que eso es otra de las cosas que yo caracterizo mucho en Mediatak, ¿no? Cómo ejecutamos de veloz y con calidad. Entonces, y cómo asistimos con tecnología todo el rato. Y pongo en valor eso, ¿no? Como ese twist de que una administración o un espacio que podría haber no elegido comunicar así, lo hace y democratiza de alguna forma o abre el espectro a que muchas áreas ¿no?, que podrían comunicar y hacer llegar a la ciudadanía, que es para mí el mayor pain que actualmente tenemos con las administraciones. Las administraciones, al menos La Rioja, aquí en Euskadi y demás, en Vizcaya, hacen infinidad de cosas por el ciudadano, infinidad de trabajo que no vemos, y cuando lo vemos flipamos y decimos ¡guau, qué guay! Ya, pero ese ejercicio de comunicación está creciendo. Obviamente ahí vamos todas las empresas, ¿no?, que damos esos servicios. Pero el reto es darle ese punto también de lo que nos pasó, conectar con esa idea. Sí, al final cuando te encuentras gente implicada dentro de las administraciones, pues es más fácil pues poder realizar acciones de este tipo y que realmente luego se traducen en resultado. Entonces, bueno, siempre de nuestra mano intentar ayudarles con el conocimiento que nosotros tenemos para poder trasladar a ese lenguaje audiovisual la idea que ellos tienen de promoción. Sí, porque es muy fácil decir, bueno, me gusta la madera, vale, tengo la idea, sí, pero luego metemos referencias tal y cual, llega el momento de ejecutar y eso es muy complejo, ¿no? Porque tiene muchas parametrías. O sea, crear un formato audiovisual que luego se readapte, que tenga siempre coherencia, que se construya tipo fractal, ¿no? De que se pueda construir en múltiples narrativas y se genere un universo en base a una idea, pues es ¿no?, trabajo de muchas veces de años de llegar a esas conclusiones y de ejecutar. Ahora, cuando pasa esto y se logra, en el momento de la producción también pasa, ¿no? Ahí estaban ellas, compartiendo espacio con nosotros, íbamos narrando, ¿no?, lo que íbamos haciendo, ellas también, iban aportando valor. Ay, esto creo que no se ajusta tanto, creíamos que sí en el guión, porque claro, la fase de guión también hay que definirla muy bien, que por cierto la definimos muy bien. Sí, la verdad que hay veces que las cosas salen de forma muy natural y este fue el caso, como que de una manera muy clara empezamos a hilar el relato a través de la voz en off, y cuando tuvimos esa voz en off que nos iba contando como todas las propiedades, ahí fuimos encajando cada secuencia, quién tenía que aparecer en cada secuencia, dándole sentido también a todas esas acciones. Y ahí fue como se desplegó todo y vimos como muy claro, ¿no? Muy clara ese guión y esa escaleta. Al final fueron 3 días de rodaje. Es un rodaje ya potente.
Exactamente, de un equipo muy bien armado, pero es cierto que cuando llegas a rodaje tienes que tener todas las ideas muy claras. Entonces ahí sí que es cierto que teníamos muy clara toda la estética que buscábamos. Trabajamos con colores, por ejemplo, tierra, ocres, naranjas, buscando esa calidez de la que estamos hablando todo el rato del material, pues trasladarlo a las localizaciones, trasladarlo al vestuario y trasladarlo a la fotografía. Sí, tú cuando hablas en esas capas, ahí lo podemos, ¿no? O sea, como segregar más o separar los topics, pero claro, tenemos la propuesta fotográfica, ¿no? De cómo se va a iluminar eso, luego tenemos la propuesta que mencionabas, ¿no? Del vestuario y esa apuesta de cada una de las personas que salen. Obviamente tiene una peluquería, un maquillaje también que proteger y cuidar, que no se salga de la estética. Luego esos fondos que se eligen para encuadrar también están plagados de materiales, ¿no? Que varios de los espacios ya lo tenían, pero había que encuadrar, había que traer elementos y vestir ese plano. Al vestir ese plano se viste también con esa paleta, respetando esa paleta, lo cual eso hace que todo tenga una coherencia y responda a ese, ¿no? Esa paleta responde a ese claim. Me gusta la madera, es acogedora, me abraza. Eso es, a veces parece que damos por hecho que todo está ahí colocado y que es la realidad, pero nuestro trabajo es moldear esa realidad para que parezca realidad, ¿no? Pero es cierto que en este caso hicimos este trabajo previo de contactar con estas personas, de ver estos espacios, de ver que realmente, pues por suerte, además de hacer bien su trabajo que estaba relacionado con la temática, pues digamos que todas las localizaciones pues nos aportaban algo que daba valor a la imagen. Entonces trabajamos sobre una base que ya era buena, en la que añadimos algunos elementos y en las que sí que quizá lo más visible para terminar de conectar esa parte estética de la escenografía fue el vestuario, que ahí sí que incidimos mucho en los colores porque es algo que de una manera, digamos, rápida, sencilla puedes intervenir y que le da mucha cohesión a una escena y que a veces no se le da el valor que tiene cuando es algo hay que darle valor. Que es importante. Sí, es muy importante. De hecho, es crítico, al igual que es crítico iluminar, crítico elegir bien las cámaras, los elementos para captar el sonido y todo eso es lo que hace que parezca fácil y ya simple, pero no, tiene un trabajo increíble. En las recomendaciones de los vestuarios, por ejemplo, también, o sea, pasar esa fase de preproducción de, oye, recuerda que este outfit, ok, este no, estos colores sí, mira, tráete una opción B, a ver, propónmela. Es decir, mucho diálogo también con los participantes que salen en escena, luego también una dirección en la parte más de delante de cámara, ayudarles a hacerlo bien, hacerlo suelto, a que tenga, ¿no? Como esa patina de publi también, que es difícil. Total, además es difícil porque estamos hablando que es gente que no se había puesto nunca delante de la cámara y que lo iban a hacer por primera vez. Entonces, de alguna manera, les teníamos que dar seguridad, les teníamos que dar confianza. Obviamente ya, pues, les interesaba de alguna manera, les parecía interesante la propuesta, pues porque al final se está poniendo en valor en su trabajo y eso, como hablábamos al principio del podcast, pues a uno le hace ilusión, ¿no? Claro. Que valoren lo que hacen, entonces dignifica. Ya conseguimos como conectar de una manera rápida con ellos. Y luego, pues eso, pues mucha cercanía y mucho explicarles muy claro qué era lo que tenían que hacer o cómo iba a ser para que se pudieran hacer una idea lo más fiel posible a lo que iba a suceder cuando llegáramos todo un equipo de personas a su espacio de trabajo y empezáramos a montar cámaras, empezáramos a montar focos y diéramos acción. Porque claro, una cosa es cuando yo te llamo por teléfono, estoy haciendo la preproducción, te cuento la idea, te enseño unas fotos, pero otra cosa es cuando tú llegas al espacio de alguien y lo invades. Esta es la realidad de un rodaje, ¿no? Entonces la gente a veces se puede sentir un poco apabullada. Entonces, bueno, pero no es el caso. No Nosotros fue el caso. Trabajamos justamente en hacer fácil toda esa parte, ¿no? Es decir, positivamos aquello que parece que es negativo porque, ¿no? En ese momento de nervios esa persona va a estar asistida. Lo hace bien delante de cámara porque le estamos haciendo que sea fácil, cómodo, ¿no? Esa persona que le dirige es como le hace sentir cómoda, le va ayudando y mediante, ¿no? Esos trocitos de comodidades que se van dando, son esos trocitos de detalles que hacen que el conjunto salga con una alta calidad, ¿no? Eso es. A ver, yo creo que también cuando ellos te ven profesional de lo que estás haciendo, generas confianza, ¿no? O sea, cuando ven que hay personas, cada una se dedica a una cosa, están coordinados, que las personas de referencia que tienen ellos, como puede ser la persona de producción con la que están hablando, la persona luego de vestuario y maquillaje que es con la que están cerca y luego ya el director, ¿no? Que es
con quien tratan en la escena, ven como esos puntos de referencia, yo creo que eso también ayuda para estar tranquilos, porque dices, bueno, estoy con gente que sabe lo que hace y que va a sacar lo mejor de mí, ¿no? Entonces también hay un ejercicio de confianza mutua, porque ni nosotros al final sabemos cómo van a reaccionar, ni ellos al principio antes de conocernos tampoco, ¿no? Entonces, sí, pero creo eso que instantáneamente se ve rápidamente, se ve cómo llega el equipo, se despliega, empiezan a preparar las luces, vale, pues ya logramos hacer que ese set funcione, pues se consiguen los takes, se sale todo el mundo muy contento, que es el caso, y ya pasamos a la fase más de postproducción, de hacer un tratamiento de la imagen. Ese tratamiento empieza a hacer preguntas si responde con esa idea inicial, si se ha logrado, se consigue, y empieza a haber ya más, ¿no?, como diálogo para lograr terminar de afinar esa pieza. eso es una parte, parece que ya lo has logrado, ¿no? Cuando dices, vale, ya lo he grabado, la parte más dura, 3 días, preparar todo eso, meses previos de trabajo, de conversaciones, y dices, vale, ya he conseguido esta idea, tener las imágenes. Pero ahora empieza la segunda parte del proceso, que es la edición. Y es determinante, porque tú puedes creer que has tenido unas imágenes maravillosas grabadas, pero si no le has dado coherencia antes de grabarlo, vas a llegar a la edición y va a ser complejo, ¿no? Además, todo el trabajo que no hagas bien en el diseño de la idea, que ya estaba check, en el guión, que fue también, que lo hemos pasado un poco por alto, pero el guión hubo muchas iteraciones, muchos momentos de inspiración para darle vuelta por aquí, por allá, hasta que tenga la coherencia para que se pueda luego generar todas las historias alrededor, que era una historia central, luego la alrededor, luego viene ya toda esa fase creativa que termina, se van presentando borradores, se logra ese guión, empieza la preproducción, todo lo que hemos hablado, llegamos ya al momento de decir, vale, todo este trabajo vale la pena, como decías tú, ha sido duro, pero ahora viene el tratamiento, ¿no? El tratamiento de la imagen. Ese tratamiento también es muy clave, tomar decisiones de quitar planos. Medio segundo hace la diferencia en la publi, por ejemplo, en tele, quitar planos y dejar lo mejor de lo mejor de lo mejor y quitar un trozo de la voz en off, igual ahí cuadraba también. Total. Es importante que, claro, cuando haces este tipo de producciones, muchas veces que están destinadas a tele o a una plataforma concreta, ya tienes un tiempo al que ajustarte, ¿no? Entonces eso también nos da una guía de cuánto tiene que durar para poder estar luego emplazado en determinados soportes. Entonces esto, por un lado, era una guía previa que también utilizamos a favor nuestro a la hora de generar el guión. A la hora de generar el guión nosotros elegimos una serie de secuencias, pero definimos también qué tipo de planos y cuántos íbamos a hacer en cada secuencia. Entonces, cada secuencia, la mayoría son un único tipo de plano con un movimiento una band frontal. Con una band frontal o, en su caso, de dentro hacia afuera. De manera que con un único plano pudiéramos explicar toda la situación, se entendiera y ahí pudiéramos jugar luego, si fuera necesario en la edición, con un corte antes, un corte después. Pero claro, ya teníamos como ese cuadro, ¿no? Realmente la referencia fue, queremos tener un cuadro que sea una imagen en movimiento. Entonces eso fue lo que nos guió para también tener luego esa capacidad de, juntando un único plano de cada secuencia, más o menos, pues tener este spot. Entonces eso también a la hora de realizar el montaje estaba bastante definido. Pero eso está bien porque hemos sido estrategas en ese aspecto, ¿no? Desde Mediatek. Sí, a veces tienes que pensar en tu yo del futuro y ponértelo fácil, ¿no? Entonces, cuando lo has planeado todo previamente, como es hasta la puesta en escena, el tipo de valor de planos, la cantidad de planos, pues luego ya sabes a la hora de montar de qué manera es más fácil montar o qué recursos tienes. En ese tratamiento luego ya hay distribución, ya viene el momento de distribuirlo, de exhibirlo, pues sale en tele como ahora, saldrá en pantallas, ¿no?, con su adaptación. En un edificio en Logroño. Sí, ahora mismo está en el Palacio de Gobierno, que se encuentra en el centro de Logroño. Pues hay una pantalla exterior en la que, por ejemplo, se está difundiendo también por las redes sociales del Gobierno de La Rioja, por las redes sociales de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Rural y Medio Ambiente. Hay gente que está diciendo, me gusta la madera.
Sí, porque es que la verdad que se pega. Nosotros tuvimos una fase muy larga de me gusta la madera, me gusta la madera, me gusta la madera. Todos los personajes que salen en el spot y se ha revivido de vuelta. Dicen me gusta la madera. Entonces, bueno, ha sido bonito revivirlo porque a veces desde que tú haces un trabajo hasta que se publica, pues pasa tiempo. Este ha sido el caso. Sí, en original, por ejemplo, pueden ser 3, 4 o 5 años incluso. Sí, en esta manejamos tiempos largos, a veces con la publicidad sí que son más cortos. En este caso, pues la publicación se alargó. Justo pues se va a publicar esta semana por el Día Mundial de los Bosques, que tiene todo el sentido. Claro, tiene todo el sentido. Entonces, pues nada, es genial tener como esa diversidad de soportes para poder ver las diferentes piezas. Ahí tocas también la diversidad de soportes. Nosotros hacemos, la última, me gusta como de social media hasta una serie en Disney, no sé cómo decirte. O sea, el termómetro es, ¿no?, de todo el formato audiovisual en un esquema de social media hasta allí. Es decir, que cómo ha cambiado, ¿no?, el mundo de hacer spots. Nosotros lo hacíamos, y tú también estuviste haciendo publi con equipos y, ¿no?, que eran mucha gente. Ahora se ha ido reduciendo, la publi se ha ido penetrando en la de social media y las adaptaciones. O sea, como que es un buen ejemplo esto también de que la administración, cuando da el paso, y da el paso ya en un mercado que ya está totalmente maduro, ¿no?, que ha consolidado, y ahora la gente lo puede ver en la tele, pero si lo ve luego en redes sociales es cuando le va a hacer un clic. Y se puede diseñar una campaña, ¿no?, mejoras futuras, porque justamente cuando tú lanzas un mensaje por un lado, pero luego lo refuerzas por otro y lo acabas en finalizar en un evento concreto, o abres ese evento con ese spot también, por ejemplo, cierras como un journey en el que haces que algo sea memorable y recordable a lo largo del tiempo. Total, a ver, al final cuantos más medios tengamos para difundir, mejor va a ser para el alcance y para el impacto. Entonces, en este caso, pues poder contar con las redes sociales, que hace unos años pues no se utilizaban de esta manera, ahora ya es algo súper normalizado, y la verdad es que es genial, porque la realidad es que todos estamos ahí. Entonces es que hay que ir al soporte en el que esté la gente. Buenísimo, tal cual. Donde está la gente, donde está la atención, debe de estar un display anunciando y divulgando. Y esto aparte no va a acabar porque es constante, con IA y sin IA. ¿Has matizado algo más que quieras ahí ahondar? Pues nada, yo creo que realmente lo que nos tenemos que llevar de esta producción es como una buena propuesta inicial puede llevarte a un buen producto final, ¿no? Facilitándote todo el camino en todas esas fases de preproducción, rodaje y posterior grabación. Y sobre todo, pues que también es muy interesante tener la oportunidad de participar en trabajos que pues tienen impacto, ¿no? Tiene impacto, te sientes orgullosa de hacerlo, lo quieres exponer. La empresa crece porque todo el mundo ha tenido trabajo, es decir, se ha puesto el presupuesto en poder, ¿no?, generar muchos roles, y esos roles cada uno haga lo que decías tú, ¿no? Si cada uno diga, no, yo vengo aquí a maquillarte y hacer que cada uno tenga su espacio para poder desarrollar al máximo su potencial, y que en conjunto se logra algo que luego todo el mundo dice, bah, yo fui parte de eso. Sí. Y entonces me parece como un paso adelante en que una administración, insisto, tenga eso como por delante, pero luego también las empresas, ¿no?, el llegar a valorar el contenido. Creo que se está valorando más, aunque en redes sociales es verdad que es más fácil crear contenido. El contenido de calidad y con estrategia es el que cobra más valor, que es en nosotros donde estamos enfocados. Y creo que también es importante remarcar, bueno, Mediatak es una empresa que está radicada en Bilbao, obviamente trabajamos en todo el País Vasco, también trabajamos con clientes de fuera del territorio. No es el trabajo habitual del día a día, pero en esta ocasión poder trabajar como fuera de nuestra zona, ¿no?, de nuestra zona de confort, donde tenemos ya conocidos técnicos, localizaciones, logística, creo que también ha sido un reto interesante. Entonces, poder colaborar con profesionales de La Rioja, en este caso, conocer otros profesionales, poder entrar en contacto, compartir, creo que es rico también para el proceso creativo, laboral, para la salud de las empresas. Entonces es como muy interesante también pues seguir fomentando pues poder trabajar en otros territorios y conocer a nuevos clientes y a nuevos socios. Sí, porque ahí lo dices justo, palabra clave. Hoy venía a hablar con otra persona que representa una empresa ya potente y demás. Decíamos, oye, aquí podemos ir en UTE, el dinero que se destina para un programa X que viene, ¿no?, de la parte pública, pues la gestionan los privados, pero
con una responsabilidad, con la misma corresponsabilidad, ¿no? Y decir, en vez de ir solo MediaTek, ahí siempre elegimos ir con partners, estamos siempre como buscando ampliar esa red, porque entendemos que claramente tiene que estar como compartida esa corresponsabilidad de generar ese impacto y la calidad, y luego también entiendo que genera más coherencia en ese gasto, ¿no? Que se genera también desde lo público o desde lo privado. Entonces yo creo que estamos ahí como atinando mucho en esa estrategia que hemos ya decidido hace unos años, y se nota porque va madurando mucho la empresa, podemos comunicar proyectos muy potentes, y a mí la verdad era un poco lo que soñábamos cuando teníamos 20 y pico, y ahora ya consiguiéndolo con 40 y muy poquitos, y tú no, obviamente. Queda todavía bastante. Estoy muy contento que MediaTek avance, y bueno, y felicitarte de vuelta por tu nuevo puesto. Gracias. Nada, ya comentaremos en más profundidad y me veréis más por aquí charlando de audiovisual, de proyectos y del roster de audiovisual de MediaTek. Que no es poco, tenemos un buen portfolio aumentando, también con la misma capacidad y espíritu de incorporar tecnología, y que sepas que estamos abiertos siempre a colaborar y ampliar los horizontes de los proyectos, justamente en esta modalidad, ¿no? De ir colaborando entre empresas, profesionales y generando comunidad. Así que espero que te haya gustado este contenido y seguimos.